capítulo 4. El conocimiento transmitido por los Mahatmas, las grandes almas. La presencia de Krishna en todos los aspectos de la creación la perciben los Mahatmas, las grandes almas, que están siempre adorando a Krishna. Como afirma el mismo Krishna, esas grandes almas están muy versadas en el conocimiento confidencial que se encuentra en el capítulo 9 del Bhagavad Gita, y saben que Krishna es la fuente de todas las cosas. Mahatmanastu Maam Partha, Daivim Prakritim Ashritaha. Vayantianand Yamanaso, Yatva Abutadima Vyayan. Traducción. Oh, hijo de Prita. Aquellos que no están alucinados, las grandes almas, están bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos se ocupan totalmente en el servicio devocional porque me conocen como la Suprema Personalidad de Dios, original e inagotable. Bhagavad Gita. Verso 13, capítulo 9. La gran alma sabe sin lugar a dudas que Krishna es la Suprema Personalidad de Dios y que Él es el origen de todas las emanaciones. El Vedanta Sutra afirma: Atato Brahma Jignasa. El propósito de la vida humana es inquirir sobre el Brahman. En la actualidad, todos nos ocupamos en estudiar cosas temporales sin importancia. Brahman significa lo más grande, pero, en lugar de interesarnos por lo más grande, nos hemos enredado tratando de resolver los problemas animales de comer, dormir, defendernos y aparearnos. Esos pequeños problemas se resuelven de un modo automático. Incluso los animales disfrutan, apareándose, durmiendo, comiendo y defendiéndose. Se nos provee de todo lo necesario. Las exigencias del cuerpo, en realidad, no son problemas. Nosotros las hemos convertido en problemas. El Vedanta Sutra nos ordena que no nos preocupemos de esos problemas, porque están resueltos en todas las formas de vida. Nuestro problema es inquirir sobre la fuente de todas esas manifestaciones. La forma de vida humana no está destinada a hacer grandes esfuerzos para resolver los problemas materiales, los cuales puede resolver hasta un cerdo comedor de excremento. El cerdo está considerado como el más bajo de todos los animales y, sin embargo, tiene lo necesario para comer, aparearse, dormir y defenderse. Incluso sin esforzarnos por esas cosas, las tendremos. El hombre está destinado, por el contrario, a buscar la fuente de la que emanan todas esas cosas. El Vedanta Sutra afirma que el Brahman es aquello de lo que todo emana, Yamadhyasya Yataha. Filósofos, científicos, yogis, jnanis y trascendentalistas, todos ellos están tratando de encontrar la fuente original de todas las cosas. El Brahma Samhita nos dice cuál es esa fuente. Sarva Karana Karanam. Krishna es la causa de todas las causas. Entendiendo que Krishna es la fuente primordial de todo, como actúan las grandes almas, el mismo Krishna los caracteriza diciendo: Saktatam Kirtayantomam, Yatantas Chadritha Vrataha. Namasyantas Chamam Bhaktiya, Nitya Yukta Upasate. Traducción. Siempre cantando mis glorias, esforzándose con gran determinación y postrándose ante mí, estas grandes almas me adoran perpetuamente con devoción. Bhagavad Gita. Verso 14, capítulo 9. Esa glorificación es este proceso de Bhakti Yoga, el canto de Hare Krishna. Las grandes almas, entendiendo la naturaleza de Dios, su advenimiento y su misión, le glorifican de muchas maneras, pero hay otros que no le aceptan. Krishna también les menciona en este capítulo 9. Avayanantimam mutjaya, manusim tanumashritam. Parambhavamayananto, mamabhutamaheshwarayam. Traducción. Los nicios me menosprecian cuando desciendo en una forma semejante a la humana. Ellos no conocen mi naturaleza trascendental y mi dominio supremo sobre todo lo que existe. Bhagavad Gita. Verso 11, capítulo 9.
Los mudjas, los necios, que son más bajos que los animales, se burlan de él. Todo el que no cree en Dios, tiene que estar loco, o ser el tonto número uno. No hay razón para no creer en Dios, y hay todas las razones para creer en Él. El hombre puede decir que no cree en Dios, pero, ¿quién le da la facultad de decir eso? Cuando llega la muerte, se acaba la facultad del habla. Así pues, ¿quién da la facultad del habla? ¿Acaso la facultad de hablar ha aparecido automáticamente de las piedras? Tan pronto como la autoridad suprema retira la facultad de hablar, el cuerpo no tiene más valor que una piedra. La facultad del habla es en sí misma la prueba de que hay un poder supremo que nos lo está dando todo. La persona consciente de Krishna sabe que nada de lo que tiene está bajo su propio control. Si no creemos en Dios, hemos de creer en algún poder más allá de nosotros mismos que nos controla a cada paso, llamémosle Dios, naturaleza, o como se quiera llamarle. En el universo hay un poder controlador, y nadie en su sano juicio puede negarlo. Krishna estuvo presente en la tierra, y apareció como un ser humano con un poder sobrenatural. En aquel entonces, sin embargo, el 99% de la gente no pudo reconocerle como Dios. No le pudieron reconocer, porque no tenían ojos para ver, Parambhavama Yanantaja. ¿Cómo es posible reconocer a Dios? Se le puede reconocer por algún poder sobrenatural, mediante la evidencia de autoridades, y mediante la evidencia de las escrituras. En lo que a Krishna se refiere, todas las autoridades védicas le han aceptado como Dios. Cuando estaba presente en la tierra, las actividades que manifestó eran sobrehumanas. Si alguien no cree esto, hay que concluir que esa persona no creerá ninguna evidencia que se le dé. Para ver a Dios, también es necesario tener los ojos adecuados. A Dios no se le puede ver con los sentidos materiales, por eso el proceso de Bhakti Yoga es el proceso para purificar los sentidos, de manera que podamos entender qué y quién es Dios. Tenemos la facultad de ver, de oír, de tocar, de gustar, etc. Pero, si esos sentidos están embotados, no podemos entender a Dios. El proceso de conciencia de Krishna es el proceso de entrenar los sentidos mediante principios regulados, y de manera específica, mediante el canto del Mahamantra, Hare Krishna. Shri Krishna caracteriza con más detalle a los mudjas. Moga Sha Moga Karmano, Moga Jnana Vichetasaha. Ratshasima Asurin Chaiva, Prakritim Mohinim Shritaha. Traducción. Aquellos que están así confundidos, son atraídos por opiniones ateas y demoníacas. En esa condición alucinada sus esperanzas de liberación, sus actividades fruitivas, y su cultivo del conocimiento, son totalmente frustrados. Bhagavad Gita. Verso 12, capítulo 9. La palabra, Mogasha, significa que las aspiraciones de los ateos se verán frustradas. Los karmis, o sea los trabajadores fruitivos, siempre desean algo mejor para complacer sus sentidos. No existe un límite en el que se detengan. Tratan de aumentar su saldo en el banco con la esperanza de ser felices llegado un cierto punto, pero ese punto nunca llega, porque no conocen el punto final de la saciedad. Aquellos que están cautivados por los atractivos de la energía ilusoria no pueden entender el objetivo final de la vida. La palabra, Moga Karmanaha, indica que se esfuerzan mucho, pero que al final no encontrarán más que frustración. A menos que estemos firmemente situados en el estado de conciencia de Krishna, todas nuestras actividades, al final, se verán frustradas. Este no es el veredicto de un hombre corriente, sino del mismo Shri Krishna. Si buscamos el conocimiento, tenemos que dirigir nuestra búsqueda a averiguar si Krishna no es Dios. Sin un objetivo, ¿de qué sirve pasar miles de años especulando? El Señor Supremo es tan inmenso que no se le puede alcanzar mediante especulación mental.
Aunque nos desplacemos a la velocidad de la mente y del viento durante millones de años, no nos será posible alcanzar al Supremo mediante la especulación. No se ha dado un solo caso en que se haya llegado a la verdad absoluta suprema, mediante la propia especulación mental. Por eso, la palabra, Mogayianaha, indica que el proceso del conocimiento mundano es desconcertante. Por nuestro propio esfuerzo no nos es posible ver el sol una vez se ha puesto. Tenemos que esperar hasta que de nuevo se revele a sí mismo por la mañana, al amanecer. Si, con nuestros sentidos limitados, no nos es posible percibir algo material como el sol, ¿cómo vamos a percibir lo inmaterial? No podemos encontrar ni entender a Krishna por nuestro propio esfuerzo. Tenemos que capacitarnos mediante el proceso de conciencia de Krishna y esperar que Él mismo se revele. Tesam satatayuktanam, vayatam pritipurvakam. Dadaami buddhi yogam tam, yenamam upayanti te. Traducción. Aquellos que están constantemente consagrados y me adoran con amor extático, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Bhagavad Gita. Verso 10. Capítulo 10. Krishna está en nuestro interior, pero, a causa de nuestro condicionamiento material, no nos damos cuenta de ello. Aquellos que son de la misma naturaleza que los diablos y demonios, Rakshasim, Asurim, consideran que esta vida material lo es todo, y que el propósito de la vida consiste en exprimir la materia para sacarle todo el placer que sea posible. Intentan exprimirla, pero se ven constantemente frustrados. Exprimir la naturaleza material no es el proceso para encontrar el verdadero placer. Si buscamos el verdadero placer, tenemos que adoptar el proceso de conciencia de Krishna. Toda felicidad, en el mundo material, tiene un principio y un final, pero en Krishna la felicidad es ilimitada y no tiene final. Para obtener esa felicidad, no tenemos más que sacrificar un poco de tiempo y cantar, Hare Krishna. En eras anteriores, los grandes sabios y semidioses solían sacrificar toda su vida para llegar a tener una comprensión y una vivencia del Supremo, y aún así, no tenían éxito. Para esta era, Sri Chaitanya Mahaprabhu ha entregado un proceso fácil para esa misma comprensión y vivencia de Dios. Todo lo que hace falta es escuchar atentamente. Tenemos que escuchar el Bhagavad Gita, y tenemos que cantar los nombres de Krishna y escucharlos con atención. No debemos estar engreídos, pensando equivocadamente que nuestro conocimiento es grande o que somos personas muy eruditas. Solo tenemos que ser un poco dóciles y sumisos para escuchar los mensajes de Krishna. Hoy en día, este mundo lo administran los Rakshasas. Los Rakshasas son gente que come carne humana, que se comen a sus propios hijos para satisfacer sus sentidos. Ahora se han creado grandes regímenes para aplastar a mucha gente y satisfacer así los sentidos de los Rakshasas, pero no se dan cuenta de que sus sentidos jamás llegarán a satisfacerse de esa manera. No obstante, los Rakshasas están dispuestos a sacrificarlo todo para satisfacer sus caprichosos deseos. Les es muy difícil comprender la situación real, porque están demasiado cautivados por la civilización material. Entonces, ¿quién puede comprender? Aquellos que son Mahatmas, aquellos cuyo corazón se ha engrandecido, entienden que todo pertenece a Dios, y yo también pertenezco a Dios. Esos Mahatmas no están bajo el control de la naturaleza material. Mahatmanastu Maam Partha, Daivim Prakritim Ashritaha. Dios es grande, y el corazón del Mahatma también se hace grande al servir al grande. La voz, Mahatma, no es un sello para un líder político. No se califica a alguien de Mahatma por mayoría en una votación. El criterio para reconocer a un Mahatma lo da el Bhagavad Gita. Mahatma es aquel que se ha refugiado en la energía superior del Señor.
Claro está que todas las energías son del Señor y que Él no hace distinciones entre energía espiritual y energía material, pero para el alma condicionada, que está situada en una posición marginal entre la energía material y la espiritual, hay una diferencia. El Mahatma ve esa diferencia, y se refugia bajo la energía espiritual, Daivin Prakritin. Sirviendo al que es grande, los Mahatmas también llegan a ser grandes, al identificarse con la energía superior. Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, espíritu. No es que se vuelvan engreídos y piensen que son Dios. Por el contrario, aquel que llega a ser Brahman, debe manifestar sus actividades en el nivel Brahman. El espíritu es activo, y llegar a ser Brahman no consiste en volverse inactivo. El Brahman es espíritu, y estos cuerpos materiales son activos únicamente porque en su interior está el Brahman. Si, a pesar de nuestro contacto con la naturaleza material, somos activos, cesamos de serlo al purificarnos de la contaminación material y establecernos en nuestra propia identidad como Brahman puro. Tener la comprensión y la vivencia de que yo soy Brahman significa ocuparse en actividades espirituales, porque somos espíritu, y nuestras actividades se manifiestan aunque estemos contaminados por la materia. Llegar a ser Brahman no significa volverse vacío, sino establecernos en la naturaleza superior, lo cual significa energía superior y actividades superiores. Ser Brahman significa ocuparse completamente en ofrecer servicio devocional al Señor. Así pues, el Mahatma comprende que, si hay que ofrecer servicio, es a Krishna, y a nadie más. Hemos servido durante mucho tiempo a nuestros sentidos. Ahora debemos servir a Krishna. No se puede hablar de dejar de ofrecer servicio, porque estamos hechos para servir. ¿Hay alguien que no esté sirviendo? Si preguntamos al presidente, ¿a quién está sirviendo usted?, nos dirá que está sirviendo al país. Nadie está exento de servicio. No podemos dejar de ofrecer servicio, pero debemos cambiar el objetivo de nuestro servicio, de la ilusión a la realidad. Cuando conseguimos esto, nos volvemos Mahatmas. Este proceso de Kirtana, Kirtayantaha, cantar constantemente las glorias del Señor, es el comienzo para llegar a ser Mahatma. Sri Chaitanya Mahaprabhu simplificó este proceso, al impartir a la humanidad este canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hay 9 diferentes procesos de servicio devocional, de los cuales Shravanam Kirtanam, escuchar y cantar, son los más importantes. En realidad, Kirtanam significa describir. Se puede describir con música, con palabras, con pinturas, etc. Shravanam va de la mano de Kirtanam, porque si no oímos, no podemos describir. Para alcanzar al Supremo, no es necesaria cualidad material alguna. Todo lo que tenemos que hacer es oír de fuentes autorizadas y repetir exactamente lo que oímos. En el pasado, el estudiante oía los Vedas de labios del maestro espiritual, y por esta razón los Vedas recibieron el apelativo de Shruti, que significa aquello que se oye. En el Bhagavad Gita, por ejemplo, vemos que Arjuna está escuchando a Krishna en el campo de batalla. No se dedica al estudio de la filosofía Vedanta. Podemos escuchar a la autoridad suprema en cualquier sitio, hasta en el campo de batalla. El conocimiento se recibe, no se manufactura. Algunos piensan, ¿por qué voy a escucharle? Puedo pensar por mí mismo. Puedo manufacturar algo nuevo. Este no es el proceso védico de conocimiento descendente. Mediante el conocimiento ascendente, la persona trata de elevarse por su propio esfuerzo, pero en el conocimiento descendente se recibe el conocimiento de una fuente superior. En la tradición védica, el maestro espiritual imparte el conocimiento al estudiante, como en el caso del Bhagavad Gita. Evan Paramparar Praptam, Imam Rayar Shayovidu.
Escuchar con sumisión es algo tan poderoso que, por el simple hecho de escuchar de fuentes autorizadas, podemos alcanzar la perfección total. Al ser sumisos, nos damos cuenta de nuestras propias imperfecciones. Mientras estamos condicionados, nos vemos sujetos a 4 clases de imperfecciones. No podemos evitar cometer errores, caer bajo la ilusión, tener sentidos imperfectos, y engañar. Por tanto, nuestra tentativa de entender la verdad absoluta mediante nuestros sentidos y experiencia defectuosos, es inútil. Debemos escuchar a un representante de Krishna que sea devoto de Krishna. Krishna hizo de Arjuna su representante, porque Arjuna era su devoto. Bhakto Simesaka Achati. Bhagavad Gita. Versos 3, capítulo 4. Nadie puede llegar a ser representante de Dios sin ser devoto de Dios. Aquel que piensa, yo soy Dios, no puede ser un representante. Puesto que somos parte integral de Dios, nuestras cualidades son las mismas que las suyas, y, por eso, si estudiamos esas cualidades en nosotros mismos, podemos aprender algo acerca de Dios. Esto no quiere decir que nosotros entendamos la cantidad de Dios. Este proceso de la comprensión espiritual del yo, es una manera de entender a Dios, pero en ningún caso podemos predicar, yo soy Dios. No podemos ir diciendo que somos Dios, si no somos capaces de manifestar los poderes de Dios. En lo que a Krishna se refiere, probó que él era Dios mostrando un gran poder y revelando su forma universal a Arjuna. Krishna mostró esa forma aterradora para desanimar a aquellos que pretenden ser Dios. No debemos dejarnos engañar por aquellos que pretenden ser Dios. Siguiendo los pasos de Arjuna, debemos pedir que se nos muestre la forma universal antes de aceptar a nadie como Dios. Solo un tonto aceptaría que otro tonto es Dios. Nadie puede igualar a Dios, ni nadie puede estar por encima de él. Hasta Brahma y Shiva, los semidioses más eminentes, están subordinados a él y le ofrecen sus respetuosas reverencias. En lugar de intentar volvernos Dios mediante un tipo u otro de proceso de meditación, sería mejor oír hablar de Dios con sumisión y tratar de comprenderle a él y de comprender nuestra relación con él. El representante de Dios, o la encarnación de Dios nunca dicen ser Dios, sino el sirviente de Dios. Este es el signo del representante fidedigno. Todo lo que aprendamos de Dios de fuentes autorizadas, lo podemos describir, y eso nos ayudará a hacer progreso espiritual. Esa descripción se llama Kirtana. Si tratamos de repetir lo que oímos, nos situaremos firmemente en el conocimiento. Mediante el proceso de Shravanam Kirtanam, oír y cantar, nos podemos liberar del condicionamiento material y alcanzar el reino de Dios. En esta era es imposible hacer sacrificios, especular o hacer yoga. Ante nosotros solo se abre un camino: escuchar con sumisión a las fuentes autorizadas. Esta es la forma en que los Mahatmas recibieron el conocimiento más confidencial. Es la forma en que Arjuna lo recibió de Krishna, y es la forma en que nosotros hemos de recibirlo de la sucesión discipular que proviene de Arjuna. Así habla Prabhupada. Haribol.